Y después de varias semanas de incertidumbre, al fin la Asamblea Nacional posesionó al nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres, quien ganó el concurso de mérito y oposición impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre este y otros temas estaremos conversando con la asambleísta María Mercedes Herbst del Movimiento Construye. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Con esto ya se acabaron los intentos de impedir que avance precisamente los trabajos del Contralor General del Estado, que fue posesionado ayer en la Asamblea Nacional y que después de 6 años ya por fin contamos con un Contralor titular. Bienvenida, María Mercedes. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un saludo afectuoso para todo el país y para la provincia en especial. Sí, ayer tuvimos el contento, la alegría de ya poder haber posesionado al Contralor, quien ganó el concurso. Y bueno, con muchos incidentes han querido evitar que se posesione, pero el día de ayer a la Asamblea lo único que le correspondía era posesionarlo y así se dio el día de ayer. Pero hasta lo último hubo el intento de impedirlo. La Comisión de Participación Ciudadana había convocado precisamente a algunos miembros y actores que participaron de este concurso precisamente para hacer una supuesta revisión por presuntas irregularidades. ¿Qué pasará con este proceso? ¿Se mantendrá? Este proceso de fiscalización me refiero. Sí, el día de antes de ayer habían citado a la comisión. Yo no pertenezco a esa comisión, sin embargo pedí estar presente. Es un derecho que nosotros los asambleístas tenemos. Uno puede tener voz, no puede tener voto, pero siempre era importante estar presente y mostrar el respaldo al Contralor. Y más que todo al proceso. O sea, es definitivamente... El Contralor posesionado actualmente ganó su concurso dentro de los parámetros que se les habían planteado, tanto en el examen como en su carpeta, y él fue nombrado el Contralor. Nosotros como Asamblea teníamos la obligación de posesionarlo. Por supuesto, ha habido varios intentos desde diferentes sectores, no solo desde la Asamblea, de impedir esta posesión. Creo que el país requiere de manera urgente tener ya un nuevo Contralor y esperamos que va a ser un buen trabajo, auguramos que sea un muy buen trabajo el que él haga y que... Claro, y por sobre todo que él anunció que no tiene ningún acercamiento político con nadie, no hay detrás de él absolutamente nadie, supuestamente lo dijo, y que no va a tener temor de actuar respetando los derechos y sobre todo los sagrados intereses de los ecuatorianos. Así es, de lo que entendemos, él ha sido un funcionario de carrera, también en la academia, entonces tiene una trayectoria, parece, ¿no es cierto? Parece que es bastante probo, bastante limpio, y consideramos que es importante para el país. Al final de cuentas, el Contralor es quien está encargado de velar por el buen uso de los recursos de todos nosotros. Entonces era importante que no tenga ningún sesgo y en este caso él ha llegado sin padrinos, como se dice, al espacio ganando el concurso de méritos y oposición. Se quisieron implementar algunos impedimentos legales, pero tras ello, asambleísta María Mercedes Herbst, ¿cree que hay o hubo o existen obstáculos políticos que quisieron impedir precisamente que el Contralor que ganó el concurso, Mauricio Torres, sea posesionado por la Asamblea Nacional? Así es, o sea, desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana anterior se trató de evitar y estuvo dirigido para que ganaran ciertas personas. Esperamos, ya está posesionado, esperamos que pueda desarrollar su trabajo sin inconveniente y creo que desde todos los sectores nosotros tenemos que coayudar para que el Contralor pueda hacer la función a la que le corresponde, que es cuidar los recursos de todos nosotros y en cada una de las instituciones. Y esperamos que sea así. Él ha dicho que no lo va a hacer con ningún tipo de sesgo, sino más bien totalmente apegado a la ley. Y pues, por supuesto, estaremos vigilantes, tanto para coayudar, en el caso de tener que fiscalizar, pero creo que es importante para el país ya haber retomado. Nosotros necesitamos como país retomar la institucionalidad en todos los sentidos y en todas las instancias.
y creo que es importante haberle dado paso. Es un gran contento, creo que para todo o la mayoría del país. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Participación, el doctor Chávez, ha dicho que la fiscalización se mantendrá y estas son facultades que le asiste la ley, facultades de control que tendrá que hacer. ¿Esto permitirá que se continúe con este proceso de fiscalización? Bueno, dentro de la comisión ellos tienen la posibilidad, es un derecho, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y ellos están en su derecho de hacerlo, pero tienen que cumplir los parámetros y las normas. El día de la instalación de la sesión no pudieron instalar la sesión, no tenían armado un plan de trabajo. Como todas las comisiones la primera reunión que tenemos de las comisiones normalmente es para plantear un plan de trabajo, cómo se va a trabajar en cada una de las comisiones y cuáles son los puntos más importantes que se van a tratar y, por supuesto, un orden del día, etcétera. Entonces, ese día no se instaló la sesión porque no se aprobó el orden del día por parte de los miembros. Hubo algunos incidentes, creo que fueron públicos, y al final él tuvo que suspender la sesión y por eso es que se le dio paso al día siguiente sin ningún inconveniente a la posesión del Contralor. Yo asumo, de lo que hemos visto, van a seguir con este proceso, pero bueno, ya en otras condiciones el Contralor podrá ir presentando sus descargos y además es un juicio ¿Será una fiscalización inoficiosa lo que realizarán entonces? Porque no pasará absolutamente nada. Ya el Contralor está posesionado y está en funciones, y es el titular. O sea, ellos lo que quieren es hablar sobre, dicen que tienen denuncias sobre el concurso en sí. Sobre presuntas irregularidades. Sobre presuntas irregularidades dentro del concurso, un concurso que el Consejo de Participación Ciudadana fue quien lo llevó adelante y que todos vimos que uno de sus miembros tuvo que ser destituido por la Corte por no acatar las disposiciones. Consideramos que a lo mejor la Corte se portó un poco tibia en ese sentido porque debió haber destituido por no acatar la disposición a los otros consejeros. Sin embargo, han subido los consejeros y se han principalizado los siguientes y bueno, pues la comisión está en su derecho, pero asimismo tiene el Consejo de Participación el derecho de defenderse. Ojalá que se respete la institucionalidad, mi querida asambleísta. Por otro lado, decía yo al inicio que durante estos últimos días había incertidumbre si se posesionaba o no por parte de la Asamblea Nacional el nuevo Contralor General del Estado. Bueno, ya se despejaron todas esas dudas. ¿Esa será la misma postura de la Asamblea Nacional, sobre todo de los grupos de mayoría en la Asamblea, del Partido Social Cristiano, del oficialismo y de Construye, sobre todo para no apoyar el juicio político a la Fiscal General de la Nación? Pedro, es un absurdo querer llevar a juicio político a la fiscal. No creo que hay los sustentos suficientes. También, por supuesto, las bancadas y están en su derecho de intentar ese proceso. Sin embargo, no creo que no tengan la posibilidad de conseguir la votación. Estaremos pendientes, estaremos vigilantes de ese asunto, así como, por ejemplo, el día de hoy se ha reinstalado y nos han citado al Pleno para continuar con el juicio político al expresidente Lasso, cosa que para nosotros es compleja, porque nosotros entendemos el no estar a favor de un juicio político, porque constitucionalmente no se puede enjuiciar a un presidente que ya no está en funciones. No quiere decir que nosotros estemos a favor del proceso y de cómo el presidente llevó adelante, el expresidente Lasso llevó adelante el gobierno. Sin embargo, hay que respetar la Constitución y nosotros como asambleístas no podríamos votar a favor de un juicio político, no porque no estemos de acuerdo de que hay que investigar, hay que continuar con el proceso, sino porque la Constitución establece que no se puede juiciar a alguien que ya no está en funciones. Pero de que comparezca la Fiscal General de la Nación a la Asamblea Nacional para que le rinda cuentas al país, ¿es una probabilidad o es un riesgo que se correría porque pudiera haber una posible censura y destitución? Bueno, por nuestro lado no lo vamos a hacer. Ni siquiera que comparezca a rendir cuentas.
Nosotros no vamos a votar de manera favorable. Tengo entendido que varias de las bancadas ya se han pronunciado en ese sentido. Tengo entendido que la bancada del presidente Novoa, ADN, se ha pronunciado en el sentido del no al juicio político a la fiscal. El Partido Social Cristiano también se ha pronunciado en no al juicio a la fiscal. Nosotros, en el caso de los independientes, en el caso de Construye, tampoco vamos a darle paso. Pero lastimosamente esto es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de números. Y de las de la bancada de la RC5, ellos tienen el número suficiente como para poder ingresar al trámite. Claro. Ahora, una cosa es ingresar al trámite, otra cosa, exactamente. Claro. Otra Pero cosa es... en el pleno de la Asamblea. Finalmente, mi querida asambleísta, para hoy se va a retomar precisamente el juicio político del expresidente Guillermo Lasso, paralizado precisamente por la muerte cruzada. ¿Cuál va a ser la postura de Construye? Bueno, no, yo personalmente no le puedo decir, yo estoy un poco distanciada de Construye, estoy trabajando de manera independiente, sin embargo coincidimos y estamos de acuerdo en muchas de las cosas. A título personal, yo lo que le puedo decir es que no estamos de acuerdo, no en la censura o no del presidente Lasso, ni de que no tenga que rendir cuentas, ni que no se judicialice si es que se encuentra alguna causal para lo dicho. Pero nosotros no podemos, o sea, en mi caso, no podemos cometer una irregularidad porque la Constitución no permite enjuiciar a alguien que ya no está en funciones. Ya eso es una jurisprudencia que incluso estaba en el caso del vicepresidente Glass, quien tampoco se le pudo enjuiciar porque ya no estaba en funciones. Entonces, estaríamos cometiendo una irregularidad. Hay varios constitucionalistas que se han pronunciado al respecto y el votar no significa que no estemos de acuerdo en que no se le fiscalice o que no se lleve adelante los procesos que haya que llevar adelante. El votar no significa que estamos respetando la Constitución y como asambleístas tenemos que hacerlo de esa manera. Porque hay que transparentar algunos procesos dentro del gobierno corto de Guillermo Lasso que están pendientes. Muchísimas gracias, mi querida María Mercedes Herbst, asambleísta de Construye, y que hoy acaba de decirnos que ha tomado una línea independiente en la Asamblea Nacional. En todo caso, gracias por su gentileza de conversar con Noticias Oro.